tiempo. Y además me sacan la exposición de Efraín, doña Edith y don Walter, me sacan del esquema mental que yo traía muy feliz para iniciar la exposición, para contar algunas cositas antes de esta presentación, que es sobre salud y cultura en el plan de salud de afrodescendientes. No es exactamente sobre el plan de salud de afrodescendientes, sino todo ese componente, ese rompimiento del esquema mental de lo que entendemos por salud en el contexto de un plan nacional de salud. Antes de eso, antes de empezar con la exposición, no veo Yo empecé a hacerle fiel al LibreOffice desde que la UCR se cambió, entonces trabajo en LibreOffice y me ponen el Office de Windows y me saca de la comodidad. Vean cómo empieza uno, lo que yo le preguntaba al doctor Bertana, no sé cuántos aquí les ha pasado, pero yo, nutricionista de base, hace 35 años de cultura y alimentación, nadie nos hablaba nada. Y yo empiezo a trabajar en la zona de Puriscal y empiezo a hablar de las hortalizas, coma, ¿verdad? A la mujer con el chiquito anémico, la mujer embarazada, coma, y le daba la lista de las hortalizas que a mí me enseñaron, ¿verdad? Y muchas de las cuales ni siquiera se producían en el país, porque estamos formados bajo un esquema de la nutrición occidental. ¿Verdad? Y eso ahorita cuando estamos un curso, yo doy ese curso junto con la profesora Patricia Cedó, que se llama Alimentación y Cultura. Hace 35 años no existía. Y mi vivencia personal es que la gente me decía, es que eso aquí no se consigue. Y me decía, aquí comimos zorrillo. Y digo yo, pero es que yo estoy hablando de plantas, no de animales, ¿verdad? Decía yo. Aquí comemos chicasquil. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y empiezo a averiguar, y es la misma gente, compañeros de trabajo y la gente de las comunidades, las que me empiezan a dar clases de alimentos nativos. La mayor parte de los alimentos que comen indígenas, afros y mestizos desde muchos siglos antes, pero a partir del siglo XVI, son alimentos indígenas, ¿verdad? Y empieza uno a ver otro mundo en eso de salirse del mundo en el que uno había sido formado en la universidad. Otra cosa es, estoy diciendo esto además para que no se me olvide porque no está en el contexto de la presentación, el decano de la Facultad de Medicina tiene en estos momentos una excitativa que se hizo desde la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica para empezar a hablar de la interculturalidad en los programas de estudio de las carreras de la facultad. Esa carta era del Plan de Salud de Afros, la iniciativa, pero por esas cosas de las que no voy a hablar, nunca logramos que saliera la nota al CONARE para que invitara a las universidades. Entonces, como yo soy docente de la UCR, interino en un curso de la Escuela de Nutrición, le hablé con la directora, estuvo de acuerdo y entonces desde la Escuela de Nutrición se hizo la excitativa. Estamos esperando a que el decano, un día esto le hicimos al recordatorio a su secretaria, de que estamos a la espera de que convoque para empezar a hablar del tema, para volver a hablar del tema, porque al parecer hace un buen poco de años. Luego hay una tesis de enfermería que compara el sistema médico indígena con el sistema institucional y es sumamente interesante. Hay un cuadro que tiene plena vigencia. Viene aquí lo que hace el médico de la cultura occidental. En aquel momento no sé si era de la caja o del ministerio, porque creo que fue la tesis antes de la última reforma. El médico institucional y el médico indígena, el agua o jaguar. Y uno dice, escucha, yo quiero que me atiendan como el jaguar, ¿verdad? Y todo el mundo quiere eso, ese tipo de atención que rápidamente nos describían ustedes. Esa tesis está ahí también, hay que revisarla nuevamente. Otra cosa, a propósito un poco de lo que mencionaba el doctor Recana,
sobre lo que implicó en la cultura indígena no poder aplicar sus rituales funerarios. En eso se han cometido atrocidades exageradísimas del Estado costarricense a las culturas indígenas. Tienen rituales igual que los tiene la tradición judío-cristiana, pero el COVID sirvió para darse cuenta de que aún en la cultura de tradición cristiana no se podían aplicar los rituales de la cultura cristiana. Y eso fue muy fuerte para la sociedad costarricense. Bueno, eso mismo no pudieron hacer y no han podido seguir haciendo las culturas indígenas porque el Estado costarricense prohibió la tradición ritual en los pueblos indígenas, que era completamente diferente a la de la tradición cristiana, porque estaba pegada a sus propias historias, a su propia cosmovisión, a su propia religión, a sus propias historias de la creación. Pero ya, empiezo con este tema, como les digo, es un poco una introducción al tema de cómo trabajamos, cómo visualizamos el tema de cultura y salud en un plan de salud, concretamente en el de afrodescendientes. Esto de la afrodescendencia es un tema interesantísimo y fue de las primeras cosas que empezamos a conocer cuando nos dijeron que teníamos que hacer un plan de salud para afrodescendientes. Empezar a darnos cuenta de que la salud de los afrodescendientes, los y las afrodescendientes, empieza, en el caso de Costa Rica, desde el siglo XVI, con la primera oleada de afrodescendientes que llegan libres o llegan esclavos junto con los primeros españoles que ingresan a partir de la llegada de los españoles y del proceso de colonización a la zona de Guanacaste y Punta Arenas, ¿verdad? Eso es sumamente interesante, aún desde el punto de vista sanitario. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, es que desde el punto de vista cultural seguimos viendo cultura africana en Guanacaste y Punta Arenas y en el resto del país. Alimentos, agricultura, técnicas culinarias, palabras, idioma, no tanto idioma, aquí es más palabras que idioma, música, danza, que en la zona de Guanacaste empiezan a redescubrir como afro hace relativamente poco, ¿verdad? Tenemos una segunda oleada de afrodescendientes que llegan principalmente de Jamaica a finales del siglo XIX para la construcción del ferrocarril, para la producción bananera y se instalan básicamente en el Caribe costarricense. Otra vez, cultura, agricultura, alimentos, técnicas culinarias, idioma, música, danza, cantos, relatos, ¿verdad? Interesantísimos. Eso nos falta, por ejemplo, meternos, bueno, digo yo que a mí me falta, no sé si ya alguien habrá hecho una inmersión en los relatos de Anansi, por ejemplo, y salud, en los textos de Don Queens y salud, ¿verdad? Para ver qué tanto hay más de eso. En cocina, en alimentación, apenas estamos empezando y sabemos más de otros países que de los nuestros. En materia de lo que hablábamos hace un rato, alimentos, plantas medicinales. Ve, yo no puse aquí plantas medicinales, es alimentos, plantas medicinales, faltó en la lista. ¿Curan o no curan? Vean, la OMS tiene desde hace rato, la Organización Mundial de la Salud tiene desde hace rato, cómo resolver el problema de las plantas medicinales. Lo principal, lo ideal, es que tuvieran estudios de laboratorio, de investigación en personas, etcétera, que demostraran que efectivamente para lo que lo usa la gente se puede comprobar que sí funciona. Pero lo otro es el uso, ¿verdad? La OMS dice, después de tantos años de demostrarse que una planta, el pueblo la usa para esto, funciona, ¿verdad? Es decir, el conocimiento empírico. Y el conocimiento empírico es el que está detrás de toda esta ciencia que nos mostraba don Walter, porque es ciencia, nada más que es diferente al esquema occidental de hacer ciencia. Es diferente, uno está probado por siglos, quizá miles de años,
el otro es más rápido en el laboratorio. Pero se puede demostrar, y lo demuestro con el campo más que mejor conozco, que es el de los alimentos. Cómo un pueblo aprecia, voy a poner un ejemplo que no es de la cultura caribeña, sino más de la mesoamericana, el chicasquín, o chaya le llaman, voy a mencionarlo, pero después ahora podemos conversar de cuál es el chicasquín o la chaya. En Guanacaste le dicen quelite al arbolito, es un árbol domesticado, así como domesticaron hace cientos, miles de años el maíz. El chicasquín es un arbolito domesticado, sacado del bosque. Ya no se puede reproducir por sí mismo. El ser humano tiene que sembrar una estaca y reproducirlo. Es muy apreciado por la gente, ¿verdad? ¿Cómo escogieron los antepasados mayas hace miles de años ese arbolito para hacer el esfuerzo durante cientos de años y domesticarlo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué ese en particular? Bueno, cuando hoy, o sea, hace unas pocas décadas, se le aplica ciencia occidental, demuestra que es una bomba de nutrientes, es una planta riquísima en proteínas, vitaminas y minerales. Es decir, conocimiento, ciencia empírica, pero ciencia, y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, esto que nos lo contaba el doctor, los testimonios del doctor Betana, bueno, aplican para el conocimiento en general, ¿verdad? La Puebla de los Páramos, la Negrita de los Ángeles, nos habla de la cultura afro en Costa Rica, más allá de lo que normalmente creemos, ¿verdad? De que la historia afro en Costa Rica empieza en el Caribe a finales del siglo XIX, y Juan Santamaría, ¿verdad? El Erizo, también de origen afro. Y hay una tercera oleada que conocemos menos, que son las recientes migraciones de hace 10, 15 años para acá y que se dan todavía en el presente. Y que conocemos muy poco sobre la influencia que tienen o podrían tener en el futuro en materia de cultura y salud. Palabras de origen africano, no menciono porque algunas tienen que ver con, bueno, todas tienen que ver con cultura. Palabras africanas en nuestro léxico costarricense, ¿verdad? Allá del lado de Guanacaste, pero que se esparcieron por todo el resto del país. Fíjense, voy a señalar solo una, en donde coincide la planta, el ñancú, porque llega también desde el Caribe como planta muy de la cultura afrocaribeña. Es el ocro, que llaman ñancú en Guanacaste, y es la misma planta. Se puede comer como hortaliza, pero las semillas todavía hoy las tuestan y las usan como café. Y al empezar a investigar si solo es porque se ve o sabe como café, es que sí es estimulante, ¿verdad? Ahí tenemos la prueba de cómo el conocimiento empírico también aplica para este tipo de sustancias. Eso como curiosidad, pero además el libro de Don Quinn y de Don Carlos Menéndez es uno obligado para cultura general, en particular para cuando se introduce en el tema de la cultura y la salud. Bueno, esta definición ya vieja, muy criticada, sigue sirviendo para romper esquemas, ¿verdad? Porque normalmente creemos que salud es no estar enfermo, ¿verdad? Y entonces me curo si voy a donde el profesional de la salud y es todo, ¿verdad? Entonces yo sigo rescatando esta definición, repito, que ha sido muy criticada y revisada, pero es porque salud es, primera crítica, completo, eso no existe, pero es bienestar físico, mental y social. Ya eso nos saca del esquema cómodo de creer que salud es no tener enfermedades, ¿verdad? Y físicas. El plan de salud para afrodescendientes empezamos a trabajarlo con una visión desde los determinantes sociales de la salud. Es decir, no es nada más no enfermarme, sino también tener conciencia de que estar bien en ese relativo, estar bien física y mental y socialmente,
depende de muchas cosas, ¿verdad? Como las que están ahí en ese cuadro, que se los dejo nada más para que lo revisen rápidamente. Si están vinculados todos con salud, pues esto sale sobre. Si no, es que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad y por lo tanto no es nada más dejar aquello que me hace mal, sino que son muchas variables. Muy rápidamente, algunos determinantes y su influencia sobre la salud, algunos determinantes vinculados con cultura y su vinculación con salud. Esto también puede ser redundante, pero lo voy a pasar rápido. Los alimentos aportan nutrientes que tienen que ver con el estado nutricional. Los alimentos tradicionales, por ejemplo, tienen que ver con todos los bichitos que tenemos en nuestros intestinos y que hoy sabemos que tienen vinculación hasta con la salud mental, la obesidad, ¿verdad? No solamente con la salud gastrointestinal. Los alimentos tienen que ver con la satisfacción, pero no necesariamente sentirse lleno, sino satisfecho con eso que estoy comiendo que es propio de mi cultura. Todo lo vemos, ¿verdad? No es lo mismo comer pizza que comerse un gallo o un guiso de rabo de mono, por ejemplo. O sea, hay una satisfacción individual y colectiva más allá del alimento, de lo que pueda tener de nutrientes, que es otra cosa que no valoramos. Los alimentos alimentan no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. La identidad cultural habla mucho de lo que comemos y no necesariamente desde la óptica biologista, académica, de alimento igual a nutrientes. Las prácticas de obtención agrícolas adaptadas completamente al trópico, que fue algo de las cosas interesantes que al estudiar la historia de la afrodescendencia en Costa Rica nos damos cuenta. Los españoles prácticamente no, liquidan el sistema indígena de producción agrícola y liquidan a la población indígena costarricense, ¿verdad? Una de las razones para repoblar el país con afrodescendientes. Los españoles que vienen de una región de 4 estaciones no son las personas que vienen a hacer agricultura a estas tierras, son los afros que vienen de un sistema de agricultura semejante, por ser propio, al de esta zona, ¿verdad? Eso se ha dicho poco. El idioma, bueno, comunicación, voy a pasarlo muy rápido. Lo olvidé marcar en el celular cuánto tiempo llevo, alguien que me haga señas de cuando me faltan un poco. Los idiomas, ¿por qué el idioma nos interesa en términos de salud? Porque se comunica información, se comunican conocimientos en alimentación, en plantas medicinales, en tratamientos, en prevención, y podemos comunicar también los malestares. Es parte de la queja que teníamos siempre, por ejemplo, en la clínica, el hospital, donde no hay nadie que atienda a la persona mayor que habla inglés criollo o que hable bibli o cabeca, ¿verdad? Uno dice en castellano, un yello, ¿qué más nos da en español? Un patatús, un yello, pega. ¿Cómo expresas eso si no es en tu idioma, con otro que también lo hable, ¿verdad? Bueno, el idioma tiene que ver, es muy importante. Las viviendas, el tipo de vivienda, la ventilación, esto muy en la cultura afro, estaba bien adaptada a la vivienda afro en la zona, por ejemplo, del Caribe. Eso se fue modificando a hacer viviendas, la típica vivienda del Valle Central en zona de trópico húmedo y muy húmedo, ¿verdad? Bueno, eso es cultura. Las redes sociales y familiares y la forma de concebir el envejecimiento. Eso es muy importante también, ¿verdad? En términos de cultura de la población. Y tenemos la religión, la espiritualidad, que hoy sabemos que tienen que ver con salud, ¿verdad? Demostrado científicamente. Y también la recreación, que la habíamos marginado también en términos sanitarios. Bueno, cómo se expresan las culturas en música, danza, canción
vacaciones, juegos, deporte, etc. Eso es importante. Viene el Plan Nacional de Salud para la Afrodescendencia. Todo esto son antecedentes que fueron parte de este primer momento que les señalo aquí a mano derecha. La Política Nacional para Afrodescendientes 2015-2018 que lideró Don Queens tenía un punto concreto, que ahí aparece como 3.2, que era hacer una política nacional de salud, en concreto un plan nacional de salud. Es decir, la política, debo decir que no se le ocurre al Ministerio de Salud, es una propuesta de la afrodescendencia costarricense que presiona para que se ejecute, que es el segundo punto. Hay una interacción entre el Comisionado Nacional, que da un Queens, Sociedad Civil, AFRO y Ministro de Salud, y que da la indicación de que se haga un plan nacional de salud. Esto lo menciono también porque es muy importante esa presión en la política pública. La participación comunitaria es vital, la presión de la sociedad civil. Y se oficializa en 2018. Bueno, parte de la construcción fue a partir de talleres que hicimos en distritos con alta presencia de afrodescendientes, Cahuita, Limón, Desamparados, pero fue en San José y en Bebedero de Cañas, según el último censo de población, que se dijeron afrodescendientes o mulatos. Voy a citar solo un par de ejemplos de cultura inmersa dentro de un plan específico de salud, en este caso de salud. Y ahorita les menciono también si se ejecutaron o no. Los diagnósticos participativos. Empezábamos por tener una metodología para la realización de diagnósticos participativos y de los que estábamos encabezando esta propuesta éramos de la onda de la participación popular, de la educación popular, habíamos leído a Freire, ahora que lo mencionaron. Entonces ese paquete, esa propuesta, esa metodología viene con todo ese paquete de información. Los diagnósticos participativos se iban a realizar en comunidades con más población afrodescendiente. Iban a ser talleres de diagnóstico participativo temáticos, alimentos, plantas medicinales y recreación, porque a manera de identificar problemáticas, ya habíamos identificado problemáticas que en el corto plazo van a ser difíciles de atender, en lo social, económico, educación, aparte de que había instituciones que lo estaban atendiendo. Entonces eso iba a ser insumo para elaborar proyectos que resolvieran los problemas que encontrábamos en los diagnósticos, pero además para elaborar una caja de herramientas sobre cultura afro vinculada con salud. Esa caja de herramientas iba a ser un instrumental para capacitación de personal profesional de ciencias, se me fue de ciencias de la salud y funcionarios de todo el sector salud y otros, ¿verdad? La pudimos hacer, no estaba para el 20 precisamente cuando la pandemia, entonces que era trabajo comunitario, no lo pudimos ejecutar. Pero mi papel aquí es mostrar que sí se puede introducir la cultura en el contexto de la salud. Y teníamos actividades de revitalización, esta está en proceso aún, que es incorporar, por ejemplo, alimentos, tradición alimentaria en los contextos institucionales, por ejemplo, Sensinay, por ejemplo, hospitales. La caja de herramientas ya se las mencioné. Y por aquí voy cerrando porque ya no tengo más que responder. Esta es un poco la experiencia. Si un día me invitan los compañeros de ciencias de la salud, de enfermería o de la facultad a hablar de los resultados del plan, también los podemos mostrar qué se hizo, qué no se hizo y las dificultades que tuvimos y para dónde vamos, que eso también es importante. Hoy revisábamos los asuntos críticos porque se está elaborando una política nacional de salud con todos los temas, pero lo afro está quedando, se rescata a partir de los principales momentos,
etapas del plan de salud que venció ahora en enero. Bueno, muchas gracias.